Continuamos con la política en debate. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a presentar a un gran invitado, un querido amigo de la casa, al senador provincial por el departamento de Cachi, el querido Walter Guaya. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. Un gusto. Bueno, senador, un poquito es hablar en todas estas distorsiones, ¿no?, de lo que se está viviendo un poquito con el marco coyuntural de la política a nivel nacional, con un gobierno de ultraderecha, no derechista, sino que de ultraderecha, y en eso, ¿en qué afectaría también el desarrollo provincial, ¿no?, con este pacto que el gobernador Sáenz lo anunció hace muy poquito, el pacto de Güemes, para llevar diferentes gestiones a nivel provincial? Yo lo que creo que, por lo menos de mi parte, no voy a buscar confundir a la gente. Un pacto significa un acuerdo de partes. Y cuando a vos te llevan a firmar un listado de cosas y no hay un acuerdo de partes porque no se discutieron los temas que tienen que ser tratados en el pacto, no es un pacto. Lo que Salta hizo, y no digo que esté mal porque está bueno, es un recordatorio a la nación de todo lo que Salta debería tener como desarrollo de infraestructura para el progreso. Porque distintas etapas de distintos legisladores nacionales, por ejemplo, hicieron aprobar la pavimentación total de la Ruta 40 en el tramo de lo que es Salta, la pavimentación total de la Ruta 51, gasoductos, tendidos de redes eléctricas, mejoras de rutas nacionales, una cantidad de leyes que en el presupuesto, leyes que aportaron al presupuesto, obras para Salta y no se hicieron. O sea, no se cumplió la ley desde el orden nacional en las distintas etapas de los distintos gobiernos de estos 40 años, más de 40 años de democracia. Entonces, lo que se hizo es decirle al sector empresarial, al sector gremial, a los trabajadores, a la política institucional, a los sectores sociales, que firmen un recordatorio para que se lo entreguen a la vicepresidenta el día 17 de junio. Esto es, pacto es lo que le ofrecieron a Güemes el 17, cuando fue herido, los realistas, los invasores, le ofrecen un pacto. ¿Qué significaba? Que a cambio de que le daban salud, le brindaban los médicos y los medicamentos necesarios para que Güemes salve su vida, Güemes en ese pacto, en ese acuerdo, tenía que bajar las armas y no luchar más por la independencia de la patria. Y Güemes a ese pacto le dijo no. Por eso hasta me parece contradictorio mencionar la palabra pacto para un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? ¿Un acuerdo con quién? Con el gobierno nacional. ¿Cómo podemos acordar con el gobierno nacional si no nos da la posibilidad de discutir qué nación y qué país queremos? Entonces, Güemes le dijo no al pacto y eligió entre el pacto y la muerte, eligió la muerte. Eligió morir por su patria, pero antes de morir, rodeado de sus gauchos y de sus coroneles, le pidió que sigan la batalla hasta que la patria siga libre y soberana. Y sangre salteña, sangre de muchísimos argentinos, lograron una patria independiente y soberana. Y hoy día pareciera que la estamos perdiendo esa soberanía y esa independencia. Entonces, ¿de qué pacto vamos a hablar el 9 de julio? En donde se vio sentado al presidente con sectores de la oposición o con sectores de la sociedad diciendo qué puntos creemos que tenemos que tener como política de Estado para la República Argentina. No, él te dice, el 9 van y firman lo que yo digo. Y lo que él dice, si está basado en el DNU vigente y en la ley base que aprobaron, es la entrega de los recursos naturales, es la entrega de la soberanía. A ese pacto vamos a ir a firmar. Eso es ser dialoguista, eso es pensar en la patria. Me parece que no es así. Un pacto es discutir posiciones, conciliar posiciones y firmar acuerdos. Es decir, en esto aporto esto yo, cada uno tiene que aportar algo. Ahora, en la política, digamos, esta nueva política dialoguista, confundista, libertaria, ¿cómo se la podría identificar? Porque mostramos un gobierno nacional confrontativo contra todo tipo de poder de voluntades propias de la sociedad, con el gran eslogan de que la casta era el gran objetivo o que pagaba el ajuste, y con un gobierno nacional que pasó y lapidó a una clase media y creo que aniquiló toda una sociedad, ¿no?
Yo lo que creo que los medios de comunicación son fundamentales en la consolidación de la democracia y en la posibilidad de viabilizar debates de ideas. Y para eso hay que decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Entonces yo, cuando vos me preguntas, ¿hay dialoguistas? No, yo creo que hay más mentirosos. Te están mintiendo que hay diálogo. El diálogo no es que, a ver, nos juntemos, nos saquemos una foto y nos mostremos dialogando. Cuando después no lo volvés a ver más a los actores del diálogo. ¿A dónde hay un gobernador en la provincia dialogando? ¿Con quién? Pero pareciera que hasta dialoga poco con su gabinete. Entonces se juntan, firman una carta acuerdo, una carta recordatoria, dicen que es un pacto y le dicen al presidente, somos dialoguistas, y le ponen los votos para que salga una ley que, vuelvo a repetirle, desde mi punto de vista va a ser muy, muy dañina para la clase media, para los sectores del trabajo y para el empresariado nacional y para las pymes. Va a ser muy dañina, el tiempo lo va a decir. Me encantaría poder venir y decir qué suerte que me equivoqué, pero me parece que no va a ser así. Entonces, ¿qué tipo de diálogo hablamos si no se habla nadie con nadie? El presidente ha hablado más con sectores minoritarios de las derechas internacionales que con los argentinos. Se ha pasado más viajando. A los gobernadores los ha agredido, los ha insultado, a los legisladores les ha dicho de todo. Y eso es diálogo. Vuelvo a repetir, vamos a la provincia. ¿Cuándo lo ven al gobernador dialogando? Si no es a través de las redes sociales. Dialogar es algo mucho más profundo. Entonces, una cosa es mentir que dialogamos, poner en escena diálogos que luego son inexistentes, y el otro es dialogar de verdad. Por ejemplo, el gobernador se sentó a dialogar con los sectores de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? ¿Vamos a resolver el problema del transporte? ¿Nos vamos a preocupar por el transporte de todos los sectores de la provincia? ¿O vamos a tratar de arreglar el transporte de la zona metropolitana y nada más? Para eso hay que dialogar y buscar cómo se financia. Y cuando vos decís cómo se financia, alguien tiene que ser aportante. Y unos tienen que aportar más y otros aportan menos, de acuerdo a la capacidad de aporte que tienen los sectores. No he visto que se converse de este tema. Hablamos de la minería y los medios de comunicación no hablan todo. ¿A dónde nos sentamos a dialogar cómo creemos que la minería tiene que preservar el medio ambiente, generar trabajo genuino, industrializar los recursos mineros en nuestra provincia, en nuestra región, y luego salir al mercado? ¿A dónde estamos dialogando esas cosas? Claramente, digamos que la gran vidriera siempre fue capital, Buenos Aires, eso todos lo sabemos. Las provincias siempre han sido distinguidas por el retaseado, digamos, económico que han sufrido durante décadas, ¿no? Toda esta nueva generación política le ha causado una gran confusión a la sociedad, sobre todo el peronismo, cómo se está posicionando a nivel nacional, y en la provincia de Salta también, cómo está expresado hoy el peronismo. Hay confusión en la sociedad y no es responsabilidad de la sociedad. Es responsabilidad de los sectores de la política y muchas veces de los sectores, no digo del comunicador, de los sectores que son dueños de medios de comunicación. Por ejemplo, yo te puedo decir que hubo en el inicio de la democracia un presidente radical, Raúl Alfonsín, y un gobernador peronista, Roberto Romero, que dialogaban un montón. Cuando consensuaron y acordaron tener una misma posición por el Bigle, por el Tratado del Bigle, a donde el peronismo nacional estaba con una posición contraria al del gobierno nacional, el gobernador Romero, presidente del partido en Salta, definió que Salta acompañaba la posición de Alfonsín por acordar, no por ir a mendigar nada, no le cambió nada por nada. Tomó la decisión de que el acuerdo y buscar una solución del conflicto en paz era lo importante. Y así con Alfonsín dialogó un montón. Ahora, cuando le tuvo que hacer un juicio por las regalías petrolíferas, porque no nos daban lo que nos correspondía por el petróleo y el gas, le hizo un juicio y le ganó más de 100 millones. Entonces, una cosa es dialogar, otra cosa es arrodillarte, otra cosa es mendigar, otra cosa es ver si estás ahí como que te están por tirar un huesito para que tengas como alimentarte. No, me parece que el diálogo tiene que hablarse, es otra cuestión el diálogo. El diálogo tiene que tener temas profundos, tiene que hablarse sobre las realidades existentes. Me parece que ese diálogo no está. Entonces la gente cree que ahora hay dialoguistas y que antes no había dialoguistas. Antes se dialogaba mucho más porque había sentido de pertenencia. El radical era radical, el peronista era peronista, el socialista era socialista y el conservador era conservador. Hoy día nadie sabe quién es quién.
Algunos podemos mantener nuestro sentido de pertenencia al peronismo y otros están bastante desdibujados. Y los radicales, ¿qué decir? Hoy día son el furgón de cola que lo ayuda a Milei a sacar una ley, por ejemplo. Seguramente porque también fue promovido hace muy poquito, hace pocas horas, justamente parte de la ley básica era ganancias, el paquete fiscal también que han entrado. Cercano a 1 millón de trabajadores ingresan con la cuarta categoría sobre ganancias, digamos. Eso era el esquema también de lo que se prevendía, porque recuerdo a un diputado, Milei, cuando rechazó claramente la posición de ganancia, cuando decía que el salario no era ganancia, y hoy tenemos una ley aprobada. El diputado Milei votó para que ganancias sea en un monto mucho más alto, en las categorías más altas, votó eso. El Milei candidato dijo que se cortaba las manos antes de hacer nuevos impuestos. El Milei presidente se maneja con mayor carga impositiva para los sectores de clase media, para las pymes y para los obreros, y menor carga impositiva para los grandes capitales. Ese es el Milei presidente, totalmente distinto al Milei candidato o al Milei diputado. ¿Y cómo, a mí me dicen, se sentó con los sectores del trabajo a decirle en el diálogo por qué le va a subir y ahora no se va a cortar la mano y se iba a poner una categoría para bajar el monto de sueldos y que sea más grande la masa de aportante al impuesto a la ganancia? Que él decía que era ser ladrones, corruptos, un Estado corrupto que le pone impuesto a la gente. Esto es lo que decía el Milei candidato. Y no te quiero decir que decía el Milei obsecuente de los peronistas cuando iba a los actos de Cristina y los actos del peronismo, porque acuérdense, también hubo un Milei que se iba a las manifestaciones y apoyaba al sector obrero. La CGT o sea, hay un Milei multifacético, pero el Milei que está presidiendo es un Milei que quiere destruir el Estado. Lo dijo él, soy un topo que vino a destruir el Estado. Si destruimos el Estado argentino, destruimos la organicidad que tiene que tener un país para defenderse, por ejemplo. Él está buscando que este país quede en manos del capital globalizado, pero no del capital que te generó la General Electric, las automotrices en el mundo, el trabajo real. El capital que se fortaleció y se hizo muy grande en la timba financiera, en las grandes burbujas económicas que después generaron grandes problemas en los países desarrollados, y vienen por nuestros recursos, y vienen por nuestra agua, y vienen hasta por nuestra dignidad, y eso no se lo está diciendo. Así que, ¿de qué diálogo, de qué pacto me hablan? Seguramente, y bueno, hay mucho para debatir dentro de todo esto, que quedó también al pendiente lo que fue la aprobación, la modificación en RIGI, el régimen a las grandes inversiones, pero bueno, será para un próximo debate, y agradecerle simplemente al senador por la presencia, invitarlo nuevamente al programa, ¿no? Cuando gusten. Para mí es un gusto y creo que la gente escuche las distintas posiciones y luego haga sus propias conclusiones. Es lo que nos puede clarificar y no estar en este gris que no sabemos hacia dónde vamos, y los que lo sostienen a Milei por odio, están ahí por odio. Los que creen que tienen que tener esperanza están por esperanza, y los que creemos que está entregando el país no estamos encontrando el camino como frenar eso. Y en el medio un pueblo y una sociedad que está sin rumbo, con mayor desocupación, con muchas problemáticas. Y me parece que estos debates pueden clarificar mucho a la sociedad. Muchísimas gracias. Pausa cortita y ya regresamos con la política en debate.